Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more por siempre en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, en esta mañana y tarde que el Señor me permite estar aquí frente a ustedes, frente a las redes sociales, luego de que va a ser transmitido por Facebook, también lo subiré, si Dios me permite, al YouTube, para que la palabra del Señor se riegue a toda persona que busca una palabra, que busca una confirmación, que busca una corrección, busca la manera de cómo cambiar su vida, así como el Señor ha cambiado la mía grandemente. Bueno, el Señor hoy en la mañana puso una palabra en mí que me llevó a que debía dar este mensaje. Sé que el Señor es el que sabe la necesidad de la persona, del pueblo. Por lo tal, Él utiliza diferentes medios, a sus siervos, a pastores, a evangelistas, en fin, un sinnúmero de personas Dios puede usar siempre y cuando se permita, aquella persona se permita que el Señor los use. Amén. Entonces, voy a comenzar desde el libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan, como muchos conocemos, es un solo capítulo. Tercera de Juan, capítulo 1, lo voy a decir aún así, desde el verso 6, del verso 6 al 8. Y está como prefacio en la NTV, versión NTV, cuidar de los obreros del Señor. Desde el día de ayer el Señor ha puesto un sentir fuerte en mí en oración. Y hoy en la mañana, por medio de una palabra, me confirmó y tras eso leí en la Biblia y todavía el Señor me indicaba que debía dar este mensaje. Para quien sea, no lo sé. Como vuelvo y repito, el Señor es el que sabe la necesidad de cada quien. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Tercera de Juan, capítulo 1, del verso 6 al 8, dice: ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Hermanos, miren, un tiempo atrás he escuchado, y bueno, sigo escuchando, que el impío o la persona que, según entre comillas, dice ser creyente, dice ser cristiana, o personas que en un tiempo estaban en el camino del Señor y se apartaron, dicen mucho esto, que no voy a la iglesia porque se lucran, no voy a la iglesia porque se hacen millonarios a costilla de las personas, por eso no van a la iglesia. Amado hermano, no podemos señalar y decir que todos son iguales. No todos son lo mismo. No todos podemos meter al mismo saco. Miren que aún aquellas personas que en algún momento creyeron en el Señor, ahora están con una falsa enseñanza. En que en este tiempo no se debe diezmar. Que en la ofrenda pues simplemente si tú quieres das, si tú no quieres no das. Y si das, das lo que te sobra. Amado hermano, debemos cambiar esa mentalidad. Y he orado por aquello. Porque en un tiempo atrás también estaba recibiendo una falsa enseñanza. Pero gracias al Espíritu Santo, Él iluminó mi mente. Él me indicó que para poder cosechar tenía que primeramente sembrar. Eso me ha enseñado el Señor. Y eso es tanto en lo espiritual como en lo físico. Porque hasta en lo espiritual, cuando tú siembras una palabra. ¿Y qué vas a cosechar? Frutos. Te va a bendecir aquello a ti. Pero asimismo en lo material tienes que sembrar. Todo lo que uno siembra va a cosechar, sea bueno o sea malo. Si la persona lleva una vida en la cual
está rodeada de drogas, está rodeada de placeres, está rodeada de cosas que no le llevan nada bueno, los hijos también van a ir por el mismo camino. ¿Por qué? Porque están viendo el ejemplo de esa persona. Están sembrando aquello y van a cosechar cosas malas. Muchos tildan a las iglesias y a los pastores, a todos los meten en un mismo saco y dicen ladrones, los juzgan, los señalan. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar nosotros mismos y decimos, pues yo también soy un ladrón? ¿Por qué? Porque le estoy robando el tiempo a Dios, porque no le estoy dando el tiempo que Dios se merece. Todo el día nosotros pasamos o viendo películas, o viendo novelas, o leyendo revistas, o estando metidos en vicios. En eso pasamos, todo el día, todo el día. Inclusive hasta con una persona al lado, con nuestros hijos al lado, todo el día. No es que esté mal, pero lo mal está cuando todo el día lo dedicamos en aquello y no le dedicamos tiempo a Dios. Decimos al un hermano, al otro, ladrón, pero no nos ponemos a ver nosotros mismos cuánto no le estamos robando a Dios. El robar no quiere decir solamente te robo dinero, te robo un bien material, no, también el tiempo se puede robar. ¿Y qué peor es cuando se le roba el tiempo a Dios? Cuando no le dedicamos el tiempo a Dios, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no nos congregamos, cuando no lo buscamos, cuando no ayudamos a aquel que lo necesita. La palabra mismo me dice que debemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué más me dice la palabra? Que cuando veamos un mendigo, debemos darle de comer o debemos arroparle. Porque cuanto eso le hiciste a él, me lo hiciste a mí. Así decía Jesús en su palabra. Y lo dice aún. Porque esta es una palabra que se actualiza día a día. Es algo que prácticamente en ningún otro libro lo vas a encontrar. Porque es el manual de vida. Esto no te lo da el hombre. Esto lo da Dios. Entonces, amado hermano, no debemos nosotros tildar al resto y decir, no voy a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas, perdón. No voy allá, porque allá son ladrones. Más sin embargo, no nos damos cuenta que en la palabra mismo indica, en el libro de Ezequiel, que todo lo que tú hagas, aparta un tanto por ciento para el Señor. No es que Dios necesite tu plata, mi plata, los bienes que tenemos, no. Él no necesita nada de eso porque Él es el dueño de todo eso. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero cuando tú cumples la palabra, lo estás dando a Dios, porque le estás obedeciendo. Si el Señor dice en su palabra, lleven las ofrendas y los diezmos al alfolí, lleven las ofrendas y los diezmos a donde deben estar, que es donde el pastor, debemos dársela. ¿Por qué? Porque el Señor te está proveyendo, el Señor nos está proveyendo. Entonces, el Señor, que indica en su palabra, que todo lo que nosotros hagamos, apartemos algo para Él. Miren, que aportemos. ¿Y qué es lo que vamos a aportar? Vamos a aportar para la obra de Dios, para que crezca la iglesia. ¿Ustedes creen que una iglesia no consume luz? En una iglesia no debe haber agua. Debe haber agua. En una iglesia no debe haber servicios básicos. No debe haber. Entonces, ¿cómo el pastor, cómo un líder de la iglesia va a poder seguir hacia adelante y hacer crecer la obra si tiene hermanos que no le colaboran? Si aquí mismo en la palabra dice
en lo que comencé a leer, dice, te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Aquí lo dice en la versión NTV. Si tiene la Reina Valera también lo puede hacer, también lo puede leer, es lo mismo. Pero le leo de la versión NTV esperando que le arroje un poco más de comprensión y entendimiento. Y otra porque también me gusta la NTV, porque a mí me ha ayudado bastante. Entonces, enseño lo que Dios me ha enseñado. Dice, pues viajan en servicio al Señor. Ellos viajan. Hay maestros que viajan. Y hay pastores que necesitan la ayuda de que los hermanos le colaboren. Hay una falsa enseñanza. Y esto también el Señor me ponía en oración. Que muchos dicen de que no, de que ellos se lucran, de que ellos se vuelven millonarios con nuestro dinero. En eso sí se ponen a pensar. En eso sí piensan. Pero ¿qué no se ponen a pensar cuando van y le piden un dinero para algo malo? Cuando le piden dinero para un vicio, toma, aquí te doy, y te doy hasta de más. ¿Cuánto me pide? Me pide 100, toma 200. Ahí no se están midiendo. Ah, pero para ir a dar a la iglesia, para ir a dar lo que el Señor está diciendo en su palabra, ahí sí pensamos, nos duele el bolsillo, nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque andamos en la carne muchas veces. Entonces a la carne le gusta lo del mundo, los deleites. Pago el doble, te dice la carne, pago el doble. Ah, pero para lo espiritual, me duele hasta dar $1. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que despabilarnos de eso y leer su palabra. Porque aquí nos dice, debemos dejar atrás de que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Sí habla del diezmo. Sí habla de las ofrendas. Entonces, ¿cómo es que nosotros decimos muchas veces, Dios no cambia? Dios no es hombre para cambiar. Nos estamos contradiciendo. Si decimos que no hay el diezmo en el Nuevo Testamento, sí lo hay. Sí lo hay. Jesús, cuando estuvo en el mar y había en el río, y había gente, había multitud de gente, Jesús le dijo a Pedro, préstame la barca. Pedro se la dio. Jesús se para dentro de la barca y empieza a predicar a la multitud. Luego que termina de predicar, Jesús le dice a Pedro, anda ya y boga mar adentro. Pedro le dijo, no, pero si yo ya eché la red muchas veces. No, anda. Fue y casi se le inunda la barca de tantos peces. Y es cuando nosotros obedecemos al Señor. Ustedes quieren bendición, yo quiero bendición, obedezcamos. Obedezcamos su palabra. ¿O qué? Nosotros pretendemos obtener bendición y ser desobedientes. Es como que yo a mi hijo vaya y le diga, hijo, haz esto. Y él no lo hace. ¿Ustedes creen que yo lo voy a recompensar? No. Le voy a hablar, quizás hasta le tenga que pegar. Como un padre corrige y disciplina a sus hijos. Lo voy a tener que hacer. No lo voy a recompensar por eso. Le voy a decir, ah, bien, ya no hiciste lo que te mandé. Toma un chocolate. Toma el carro que me estabas pidiendo. Toma la moto. ¿Verdad que no? No lo vamos a... Creo que ni el impío creo que hace eso. Ah, lo coge y le da un cocacho. O quién sabe, le da con un fierro. Porque no le hace caso. Entonces nosotros, que estamos en el camino del Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos despabilarnos. Debemos sacudirnos. Que el Espíritu Santo nos ayude a que lo que en un principio nos empezó a enseñar, eso no varíe. Una vez a mí me querían meter una falsa enseñanza. Y el Señor a mi espíritu le decía, aplica lo que te he enseñado. Aplica lo que te he enseñado desde un principio.
No escuches voces de por ahí que te dicen, no hagas esto, no aportes a la obra de Dios, no ofrendes, no diezmes, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque los enemigos, o sea, los demonios, se meten en cuerpos a querer estropear la obra de Dios. Y eso también está en Esdras. Ya les voy a leer en Esdras. Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Gloria al Señor. Esdras capítulo 4. Verso 4 dice: entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Si ustedes leen desde el capítulo 4 todo completo del contexto, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas que están ofrendando y están diezmando, viene alguien y le dice, oiga, no diezme, porque usted está haciendo rico al pastor, porque ellos se lucran, los hace vagos, los hace esto, los hace el otro, y los desalientan. ¿Será que es verdad lo que está diciendo este hombre? ¿Será que yo estoy haciendo millonario con un mensual o con un diezmo? ¿Será que lo estoy haciendo? Ya empezaron a dudar. Eso es el enemigo, mete la cizaña, mete la duda, te quedas pensando y te dura eso un tiempo. Te puede durar un mes, te puede durar 2 meses y le estás dando cabida a una falsa enseñanza. Tú estás desobedeciendo, estás dudando, estás pecando. Y empieza a haber problemas y disturbios en tu familia, en tu hogar. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar de una voz, de una duda. El Señor, cuando empieza a enseñarte algo, en eso tiene que estar. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, que Él nunca te va a estar enseñando algo malo. ¿Qué es más? ¿Lo que te enseña Dios o lo que te puede enseñar el hombre? Lo que te puede enseñar Dios, ¿verdad? Entonces, amado hermano, Dios es sabio. Dios es sabio. Por eso le doy gracias a Dios que en un tiempo, si quizás llegó a mí, llegaron voces de que no haga esto, de que no haga lo otro, que el Señor reprenda al diablo. Y sé que por medio de esta palabra, sé que se están liberando muchas personas, sea ahorita que lo vean o quizás después de una semana, después de un mes, después de un año, no importa. Porque esto no es a quien más vea, no. Porque es calidad, no cantidad. Siempre cuando el Señor me ha puesto a predicar, le doy gloria al Señor, es que nunca vea qué tantas personas hay para que reciban la palabra, no. Porque en ese poquito de personas, que pueden haber 5, pueden haber, qué sé yo, 100 personas, pero de las 100 personas, 5 personas me están poniendo atención. Sé que esas 5 personas se están liberando. Sé que esas 5 personas les está llegando un entendimiento de parte de Dios. Sé que esas 5 personas van a ser liberadas, van a ser sanadas, porque inclusive cuando dejamos de hacer lo que Dios nos envía a hacer, inclusive nos cae hasta enfermedades. Y cae porque estamos en desobediencia. Pero el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, que permite que pasen estas cosas para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros nos preparemos y estemos precavidos, porque este mundo es peligroso. Este mundo es peligroso. Debemos estar apercibidos. No caer en aquellas manos donde dicen, no ofrendes, no diezmes. Si el Señor lo dice en su palabra, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Otra cosa es muy diferente. Que aquella persona verdaderamente se esté haciendo millonaria. Eso es otra cosa. Y aún así, nosotros no somos quien para juzgar.
Nosotros debemos orar, clavar rodillas. ¿Para qué? Para que el Señor sea liberando a esa persona. Que no se incrusten sus ojos en el dinero o en lo que está recibiendo. No, sino que sus ojos sean puestos en Dios y en su obra. Que el Señor sea ayudándolo y ayudándonos a nosotros también. Hay mucha gente que quiere impedir la obra de Dios. Mucha gente. Hay ataques satánicos. Y les voy a leer otro verso en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Gloria al Señor. 2 de Timoteo capítulo 3. El verso 8 dice: estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Es decir, una fe falsa. Mucha gente, incluidos cristianos, profesan con su boca: tengo fe, tengo esto, yo confío en Dios, pero no lo demuestran. Solamente es de boca para afuera. ¿Y qué dice la palabra? Todo aquel que me diga, no todo aquel que me diga Señor, Señor, es digno de mí. No todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque es con el corazón. Es con el corazón. El Señor mira y pesa los corazones. Y mire que hay como prefacio en 2 de Timoteo capítulo 3. Y lo voy a leer. Dice: peligros en los últimos días. ¿Qué dice? Timoteo es bueno. Dice, aquí Pablo le habla a Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Al querer estropear, porque no lo pueden estropear, pero al querer estropear la obra de Dios, se están burlando. Porque creen que ellos pueden detener lo que Dios ha puesto en aquellas personas. Con decir y juzgar: no hagas esto, no diezmes, no ofrendes. Porque esa persona empezó a, qué sé yo, a hacerse orgullosa, a hacerse avara. Mucha gente tilda de aquello y no lo sabe, no sabe el trasfondo de las cosas. Pero habla porque tiene boca. Habla porque tiene lengua. Dice: serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Miren, no considerarán nada sagrado. Es decir, no consideran que la obra de Dios sea sagrada. No. Ellos lo que hacen es tildar y juzgar y señalar y se acabó. Pero ¿quién los juzga y los señala a ellos? Cuando les habla a ellos con la palabra de Dios, se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos. Ay, me dolió. Nunca más te vuelven a hablar. Nunca más. Nunca más te vuelven a hablar. Pero nuestro compromiso, nuestra labor es con Dios, no con el hombre. Pero Dios aún así muestra su amor, exhortando y mandando palabra para que esa persona despierte, salga de esa laguna. ¿Qué más dice? No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros. Miren, lo mismo que les estoy hablando. No amarán ni perdonarán. Esas personas así no aman. Porque si no aman a Dios, peor mismo ellos se van a amar. Ni perdonarán. Mucha gente anda rencorosa. Que porque quizás en alguna iglesia no les pareció algo, se fueron. No, ni más. Que porque les hablaron por medio de la palabra de Dios se sintieron ofendidos. Y no se ponen a analizar y a reflexionar. Y se van. No, esta iglesia no es para mí. No, me voy para otro lado. O quizás ni se van a otra iglesia, sino que se dejan de congregar. Y eso es peor todavía.
Dice, y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. El oponerse a lo de Dios es oponerse a lo bueno. El oponerse a la obra de Dios es oponerse a lo bueno. El no obedecer su palabra con las ofrendas y los diezmos es prácticamente odiar lo bueno. Amado hermano, es momento de que pensemos, analicemos, recapacitemos. ¿Qué más dice? Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Es decir, como en un principio les decía, tengo $200 y alguien me pide para, qué sé yo, para una java de cerveza, o para la droga, o para ir al prostíbulo. Le dan el doble. Yo pago el doble, dice. Son 200, yo pago 400. Para los placeres del mundo. Para los deleites de la carne. Ah, pero si es para ofrendar o para diezmar, no. Esos son unos ladrones, dice. Esos son unos ladrones. Pero no vemos nosotros mismos cuánto no le estamos robando a Dios. Empezando por el tiempo. Eso no nos damos cuenta. Pero más sin embargo, sí son buenos para juzgar. Sí son buenos para señalar, para reclamar. A eso sí. Para eso sí son buenos. ¿Qué más dice? Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Es decir, aquellas voces que te dicen, no hagas lo bueno. Que tú sabes que aquí en la palabra está y no lo quieres hacer. Que sí, que no hay trabajo, que no hay ingreso. Pero me dice la palabra, mucho es la mies y poco el obrero. Entonces quiere decir que hay bastante trabajo por hacer. Y la realidad no va a superar a la verdad. Porque mientras que en la realidad puede haber enfermedades, que mientras que en la realidad puede haber gente atada, gente cautiva, a mí me dice en la palabra que somos libres, pero libres en Jesús, que somos sanos gracias a las llagas de Jesucristo. Entonces, ¿qué va a superar? ¿La verdad de la realidad o la realidad de la verdad? La verdad supera la realidad. La verdad la supera y está aquí en su palabra, en este manual de vida. Pero muchos no lo leemos. Muchos lo que hacemos es hablar. ¿Y qué me dice también la palabra? Que toda palabra que salga de nuestra boca va a ser anotada. Todo es anotado. Todo es anotado. Y todo en algún momento el Señor nos va a pedir cuenta. Todo. ¿Qué más dice? Pues son los que se la ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Es decir, aquí personas que prácticamente están débiles, se sienten culpables de todo. Y viene alguien queriéndose ganar la confianza. Ah, yo la voy a consolar. Llora en mi hombro, llora. Rato menos pensado, pasó algo que tú no lo querías. Pero llevado de las voces, llevado del que yo te consuelo, nadie te entiende, nadie te comprende. Yo te comprendo. Entonces todo eso es quererse ganar la confianza de una manera astuta y vil para obtener lo que quiere. Y luego, chao, me voy, como Poncio Pilato. Y prácticamente te dejó peor que como empezaste. Me acuerdo una vez que un varón me contó, me dijo, yo creí en Dios. Fui a una iglesia, no voy a mencionar nombre, no es ni iglesia cristiana, no es así. Entró bien con sus piernas y salió
débiles en sus piernas. ¿Y es por qué? Porque muchos de nosotros nos dejamos llevar de voces. Nos dejamos llevar de voces. Y decimos, no, esta iglesia, pura plata nada más, pura plata, hay que estar ofrendando, hay que estar diezmando, pura plata. Y cuando escuchamos el que decimos, no, esa persona te está haciendo millonaria con lo que tú le estás dando, se van de la iglesia, se van a otra. Y se van a otra que no es ni cristiana. Y salen peor que como entraron. ¿Y es por qué? Una, por la falsa enseñanza. Otra, por prestar oídos a voces y no escuchar primeramente lo que me habla el Espíritu Santo. Vuelvo y recalco, el Señor me decía, cuando llegaban a mí esas falsas enseñanzas y esas voces, me decía, mantente en lo que te he enseñado. Mantente en lo que te he enseñado. Y seguía ahí, y me mantenía. ¿Qué hubiese sido de mí si me hubiese dejado llevar de aquello? Quizás ahorita no estuviera ni hablándoles. Quizás ahorita no estuviera ni aquí en este lugar. ¿Es por qué? Porque cuando nosotros le obedecemos al Señor, el Señor lo hace. Dice en su palabra que Él honra a quienes lo honran. Si tú le crees a Dios, el Señor lo va a cumplir porque tú le estás creyendo. Pero si tú dudas, a pesar de la situación que tú estés pasando, si tú dudas, estás pecando. No dudemos, el Señor lo va a hacer. Sea hoy, sea mañana, sea una semana, sea 2 meses, sea 1 año, sea 2 años, sea 5 años, no importa. Hay personas, tienen unos testimonios bárbaros que prácticamente el Señor les dio una promesa y se cumplieron después de 10, 15 años. Miren a Abraham después de 200 años se cumplió. Para que puedan nacer su hijo. Y miren cuánto tiempo atrás Dios le había hablado. Pero Abraham tuvo fe y se cumplió. Se cumplió. Entonces, amado hermano, el Señor, Él busca que nosotros le creamos para Él hacer su obra en nosotros, porque tiene cosas grandes en nosotros. Él las tiene para con nosotros, pero depende de nosotros creerle. Debemos volver a nacer. Así como Juan capítulo 3, Jesús le decía a Nicodemo que tiene que volver a nacer del agua, del Espíritu. En el Espíritu tiene que volver a nacer. Porque, hermano, nosotros venimos del pecado. Nosotros venimos del pecado. Pero no quiere decir que porque nosotros venimos del pecado tengamos que volver al pecado. No vamos a volver al pecado. No tenemos que hacerlo. Debemos ir hacia Dios. Volver a nacer. Un cambio. Un cambio. Si antes yo robaba, si antes adulteraba, si antes fornicaba, si antes bebía, si antes drogaba, si antes hacía cosas malas, le ponía tropiezo a la gente, ya no lo hago, ya no lo debo hacer. Ya no lo debo hacer. Pidiéndole ayuda al Señor, Él lo va a hacer. Entonces, continúo y con esto termino. Dice, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Es decir, buscan la enseñanza en lugares erróneos. En lugares erróneos. No podemos ir a pedir consejos donde hay personas que prácticamente su vida es un desastre. ¿Qué consejo me puede dar una persona que está atada? Una persona que prácticamente no hay fruto, no hay nada, está destruida. ¿Qué consejo me puede dar? No me puede dar ningún consejo. Tengo que ir donde personas que verdaderamente estén firmes en la palabra de Dios, para que ese consejo sea verídico, porque es por medio del testimonio. Es por medio del testimonio que tú aprendes cómo esa persona ha logrado hacer lo que se ha propuesto. ¿Cómo lo ha logrado? Entonces a esas personas debemos ir a pedirle consejo, no a cualquiera. O sea, hay que buscar enseñanza aquí, en su palabra. El Espíritu Santo nos ayuda y Él nos la da. No debemos buscar algo
en sitios donde no lo vamos a encontrar? Porque como que yo quiero encontrar un edificio de 3, 4, 5 pisos en el desierto, no lo voy a encontrar. Porque como que yo quiero ir a algún sitio donde prácticamente ahí hay drogadicción, hay alcohol, y yo ahí quiero ir a encontrar luz. Ahí quiero ir a encontrar algo que me beneficie. No me va a beneficiar nada. No me va a beneficiar nada. Es como que yo estoy pidiendo algo y a mí me entregan otra cosa en un sitio donde no es. Como que yo voy a un lugar, a un restaurante donde venden marisco, y tú sabes que el marisco, pues camarón, pescado, todo eso, y quiero que me den un, qué sé yo, pongámosle mango con sal, quiero que me den ahí. Ahí no lo voy a encontrar. Entonces debemos buscarlo en lugares donde lo vamos a encontrar. ¿Qué más dice? Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Gloria a Dios. Prácticamente también es como me pasó a mí. Hubo un tiempo que empecé a escuchar una falsa enseñanza y que me la estaba creyendo, pero gracias a Dios, Él me ayudó y me enseñó de que debía mantenerme en lo que primeramente Él me había dicho. Y debía yo cerrar oídos a voces exteriores. Hay una voz interior dentro de ti que te está hablando y te está indicando, te está haciendo acuerdo de muchas cosas. Llega a tu memoria muchas cosas. Hay confirmaciones, cosas que sentías, que tú decías, yo creo que esto está mal. Yo creo que esto está mal. Y que por medio de esta palabra estás confirmando que estabas mal y que debes hacer lo contrario, es decir, lo bueno. Que si quizás tú estabas dudando, estabas pensando en no hacer lo bueno, con esta palabra vas a hacer lo bueno. Yo lo creo por fe. Yo lo creo porque hoy en la mañana, vuelvo y repito, el Señor me dio esta palabra. Desde ayer, Señor, en oración me lo dijo. De nuevo escuché una palabra que me hizo acuerdo y debo de hacerlo. Y porque alguien necesita esta palabra. No conozco yo la necesidad del corazón de cada quien que está atrás del celular. No la conozco. Pero Dios la conoce. Dios sí la conoce. Y sé que su Espíritu Santo se está moviendo. Sé que su Espíritu Santo, porque el Señor, por medio de la palabra, por medio de siervos, por medio de personas que buscan de Él, el Señor los usa para dar esta palabra. Amén. Entonces, no quiero alargar más esto. Dije lo que tenía que decir. Lo más importante, amado hermano, no dejemos que las voces exteriores se incrusten dentro y hagan con nosotros lo que quieran. Juan 10:10. El ladrón, solamente el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que quiere hacer. Pero usted y yo debemos prepararnos para que el enemigo no entre. Así como Adán, así como Dios puso a Adán a que cuidara el huerto del Edén, a que custodiara y protegiera. Pero ahora ya no eres ese Adán. Si aceptaste a Cristo, si has aceptado a Cristo, y si tú sientes aceptarte a Cristo, hazlo. Hazlo de corazón. No voy a hacer la oración de fe. No. Entrégale tu corazón al Señor. Ábrete a Él. Arrodíllate ante Él. Llórale. Pídele perdón. Y cambia. Haz el cambio. Obra para bien. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Así como lo hizo conmigo. Porque hasta yo mismo me sorprendo. Yo no pensé leer la Biblia. Yo no pensé tener la sabiduría de Dios que Dios me da. Así sea una poca, no importa.
A mí me ayuda de mucho para poder ayudar a otros, a que sean libres igual que yo en Cristo. A mí me beneficia, me ayuda bastante en mi día a día. Solamente ríndete ante Dios, ríndete ante Jesús, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. No ante ninguna imagen, no ante ninguna estatua, porque pueden tener ojos pero no ven, pueden tener oídos pero no oyen, pueden tener boca pero no hablan, pueden tener manos pero no palpan, pero Dios sí. Dios tiene todo, ojos, nariz, boca, oídos, todo. Él tiene todo y Él es un Dios de vivos. Él es un Dios viviente. Él es un Dios viviente y Él está escuchando en este momento. Todo lo que tú estás sintiendo, todo lo podrido que has de tener dentro, el Señor lo va limpiando, el Señor lo va a ir quitando, el Señor lo va a hacer, siempre y cuando tú le abras tu puerta y el Señor va a entrar. El Señor va a morar contigo y va a hacer de ti una gran persona. Va a cumplir el propósito. Solamente está en que tú tomes la decisión, tomes el cambio. No seas como otras personas que dicen, yo no cambio. Así como nací, así moriré. Si yo nací mujeriego, muero mujeriego. Si yo nací alcohólico, muero alcohólico. No. Eso es una mente cobarde, es una mente mediocre. Busquemos el cambio. Si usted busca el cambio, usted crece. Si usted no busca el cambio, nunca va a crecer. Se va a quedar estancado ahí. Si usted decide levantarse de la silla y caminar, el Señor lo va a ayudar. Pero si usted decide sentarse en la silla y que prácticamente la silla se encarne en usted, Dios no va a poder hacer nada, porque usted no decide. ¿No ves que Dios nos dejó el libre albedrío? Nosotros decidimos si queremos ir para el reino de los cielos o queremos ir para el fuego eterno. Nosotros decidimos, pero el Señor nos muestra un manual de vida para que en un día, cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesús, no tengamos excusa de decir nunca se me dijo nada. Nunca se me dijo nada, no va a haber excusa. Hoy es el tiempo, mañana no sabemos, amado hermano. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde, que Dios siempre sea aquel que guíe cada uno de sus pasos. Amén. Gloria al Señor.